Hoy, durante el día, fue 11 de Sivan. Y dice así, nos cuenta el Rebbe anterior, de las charlas de mi padre, o sea, de las charlas del Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Ber, dice así, en la boda del servicio a Hashem, según el Hasidut, según el Hasidismo, están todos los niveles. El nivel de muerto no requiere mucha elaboración, pero también existe, gracias a Dios, Baruch Hashem, Tejiat Ameitim, la resurrección de los difuntos en la abodá espiritual. Y ahora lo explica. El muerto, ¿qué se refiere? No se refiere a muerto, a una persona muerta, sino se refiere a una persona que está en el nivel de muerto. El nivel de muerto, el muerto es frío. No existe frialdad como la del intelecto natural, el intelecto humano. La persona que es intelectual per se, digamos, ¿no es cierto? Que se considera un intelectual y es un superintelectual, es una persona normalmente fría, por ahí más calculadora, etcétera. Pero cuando el interés, pero no es algo malo eso, sino entonces, ¿cómo le buscamos el lado bueno? Pero cuando el intelecto natural comprende una idea divina y las emociones latentes en el intelecto se conmocionan y turban por efecto del goce intelectual, es esta una verdadera resurrección de los difuntos. O sea, ¿cómo hacemos resurgir a la persona que es fría, que por ahí es una heladera, que no se conmueve por nada, pero que no se conmueve por nada no quiere decir que es un tonto, no quiere decir que es una persona ignorante, al contrario, es una persona muy versada y todo lo quiere entender con su raciocinio. Entonces, pero esa persona justamente, cuando estudia algo de Hasidut, o sea, cuando a su intelecto le pone la Neyamá, ahí se enciende ese lado divino, entonces deja de ser un muerto y pasa a revivir. Revivió totalmente, porque al contrario, utiliza todas esas fuerzas, toda esa energía que tenía hasta ese momento, la utiliza para bien. Bueno, vamos a seguir un poquito con el shiur que empezamos ayer, o el tema por lo menos, pero vamos a empezar con un maíz. Un maíz verídico, van a tenerlo con nombre y apellido. Cuando fue la pandemia, o sea que no es un maíz tan lejano, digamos el comienzo, entonces ustedes saben que muchas actividades, muchas celebraciones tuvieron que reducirse o hasta incluso no hacerse de la forma como estábamos acostumbrados a hacer y como Baruch Hashem seguimos haciendo. Por ejemplo, un Brit Milá. En el Galil, en la parte norte de Israel, había todo un grupo de chicos que tenían que hacer bar mitzvah y no podían hacer el bar mitzvah de la forma, con la fiesta, como querían hacer, porque estaban en pandemia. Entonces se armó un Zoom y le pidieron al que fue Rabba Rashi de Israel, Rabbi Israel Meir Lau, que les dé una charla a ellos por Zoom. Y así fue. El Rab Lau les dio una charla y les contó lo siguiente. Todos sabemos que Rab Lau es un sobreviviente del Holocausto, pero no es un sobreviviente más del Holocausto. A él el Holocausto lo agarró con 8 años. Creo que estuvo en Buchenwald. Y milagrosamente pudo salir. Hay un libro de él que incluso está traducido al castellano donde cuenta toda su historia. Cuando salió del horror y llegó por fin a Israel, entonces lo acogió su tío
que era el Rab de Kiryat Mochkin, en el norte de Haifa. Pasaron los años, no muchos, y el Rablau, esto le cuento, el Rablau le cuenta a todos estos chicos por Zoom, les dice, llegó el momento de hacer el Bar Mitzvah. Entonces el Rablau se preparó, el tío, a pesar de que no estaban los padres, que no estaba la familia, creo que lo único que tenía era un hermano, el tío lo preparó, lo ayudó, él se preparó todo como un chico bar mitzvah, colocar los tefilim y también leer la Torá, como muchas comunidades se acostumbran. Bueno, llegó el Shabbat del bar mitzvah y cuando llegó el momento de la lectura de la Torá, el chico, o sea, el mismo Rab Lau, el que está contando el maíz, el Rab Lau se pone un talit, como se acostumbra en ese shil, en ese templo. Ya agarra el yad, la manito, y se abre el Arona Kodesh, y él ya está listo para leer la Torah. Viene el Hazán y apoya la Torah sobre el amud, sobre la bimá, digamos, la mesa donde se lee la Torah. Bueno, resulta que en ese shil había un señor mayor que se llamaba Moishe, y este señor mayor era el que normalmente leía la Torah. Ya era un tipo grande, pero toda la energía que él tenía toda la semana era esa lectura de la Torah que él hacía en Shabbat. Se preparaba toda la semana para este momento de gloria, se puede decir. Más aún, no era una persona que cobraba, no era un tema de dinero, era un tema de que él lo hacía. Pero hubo un problema. El Gabe, el encargado del Shil, del templo, se olvidó de decirle a este Remoishe, se olvidó de decirle que esta semana había un bar mitzvah y que él no tenía que prepararse, que no va a leer. Cuando ponen la Torá sobre la mesa, entonces el Gabe ahí se da cuenta que se olvidó de decirle a Remoishe. Le dice, bueno, Remoishe, me olvidé de avisarle, pero hoy usted no va a leer la Torá. Porque hay un bar mitzvah, un chico que se preparó, viene hace meses que se viene preparando, le vamos a dar el zehut de que lea la Torá. Entonces Remoishe se enojó y dice, ¿cómo? ¿Cómo no voy a leer la Torá? Yo leo todas las semanas, yo me preparo todas las semanas, lo hago ad honorem. ¿Cómo no voy a leer? Entonces el otro le dice, no, pero entiendo, usted va a leer la semana que viene, mi taller. Esta semana se preparó el chico, 13 años, perdió los padres en el holocausto. Y el otro dice, sí, pero yo me preparé y yo lo hago todas las semanas. El Rab Lau, que era un niño de 13 años, le dijo, entendió la situación, miren lo que era ya un muchacho maduro, ¿no? Obviamente, por ahí era como un muchacho ya de 30 años, ¿no? Después de haber pasado el holocausto. Le dijo, Remoishe, lea usted la Torá. Yo voy a tener otras oportunidades para leer la Torá. Entonces el Rab Lau les dice, les explicó a los chicos que estaban escuchando, chicos de Bar Mitzvah, que estaban escuchando su maíz, su disertación, le dijo así, si uno busca grandeza, uno tiene que saber cómo predisponerse. La grandeza llega, pero uno tiene que saber tener humildad. Y hay que saber, digamos, encontrar el equilibrio en la vida. Él entendió en ese momento que todo llega. Y después realmente a lo largo de la vida el Rab Lau tuvo muchas veces para la Torah y después se hizo un Rab y un gran disertante y lo llamaron la Torah. Pero él no buscó la grandeza le vino a él. ¿Por qué?
porque supo tener humildad. Y esto es lo que el Rab Lav le quiso hacer saber a estos chicos. Después hay otras historias que traen, que también el Talmud trae sobre lo que es la humildad. ¿No es cierto? La humildad es algo, por ejemplo, Hillel, el famoso Hillel. ¿Qué tal, Eduardo? El famoso Todo bien. Hillel Azaken. Él venía, él había sido un estudioso, había estudiado en las yeshivot de Shmaya y Abtalion, como trae ahí en el Pirkei Avot, que ellos fueron los líderes del pueblo de Israel en determinado momento. Y él había estudiado, y él realmente miren lo que pasó, ¿no? Dice que cuenta el Talmud que es algo impresionante. Hillel, dicen que Hillel era súper humilde. Era tan humilde que nadie lo podía hacer enojar. Por más que sea, él se mantenía dentro de su humildad y no se enojaba ante nadie. Por más de que Hillel llegó a ser el Abedín, llegó a ser el jefe del Sanedrín de su época. Entonces cuenta que una vez dijo uno, yo lo voy a hacer enojar a Hillel. Llegó a la casa de Hillel y empezó a decir, ¿dónde está Hillel? ¿Dónde está Hillel? Que tengo que hacerle una shaile, tengo que hacerle una pregunta. Era justo un ratito antes de que empiece el Shabbat. Hillel se estaba bañando, estaba todo enjabonado. Hoy tenemos Baruch Hashem, tenemos duchas, tenemos, qué sé yo, se puede hacer con bañaderas. No sé cómo se bañaban en esa época, ¿no? Entonces se estaba bañando, todo enjabonado, todo ahí en la mitad del baño, listo preparándose para el Shabbat. Y no es un momento que, salvo que sea una emergencia, algo de vida o muerte, más o menos, no es el momento que uno va a molestar a un rab. No es esa la idea. Bueno, sin embargo, empezó, bueno, y le escuchó que vino alguien que tiene una pregunta, rápido se secó, se vistió rápido y salió a escucharlo. Y el tipo le empezó a hacer una pregunta donde no encajaba absolutamente nada, ¿no? Como decir, ¿cómo me pongo un talit katán con los tzitzit en la cabeza una noche? Que yo, bueno, una pregunta tonta, pero tan tonta que todo el objetivo era enojarlo. Y él no se enojó, cuenta el Talmud, y por eso justamente llegó a ser el principal del Sanedrín. Entonces, este tema, lo que es la anabá, esto es lo que el Yehudí tiene que tener claro. Anabá es humildad. Ahora, ¿qué significa ser humilde? Uno conoce sus cualidades o no conoce sus cualidades. Al final de la parshá, justamente de la semana que viene, que estuvimos hablando, que es la parshá que se lee esta semana en Israel, ahí habla que Moshe que Hashem dijo sobre Moshe que fue la persona más humilde de todas las que hay sobre la tierra. ¿Por qué fue esto? ¿Por qué Hashem mismo vino digamos, a justificarlo a Moshe, a alabarlo a Moshe? Algo realmente raro, algo que no pasó ninguna de las otras veces. Y como hablamos ayer en el Shiur, si lo alcanzaron a escuchar, los que no estuvieron, donde ahí hablamos que Moshe pasó muchas vicisitudes con el pueblo. Se tuvo que bancar, perdón la expresión, tuvo que aguantar y soportar un montón de veces que el pueblo se le rebeló a Moshe. Sin embargo, en esta oportunidad, que pasó algo diferente, en esta oportunidad Hashem viene y digamos, al contrario, muestra y lo escribe en uno de los versículos de la Torá que Moshe era el más humilde de todas las personas que hay sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó? Ahí trae todo un episodio que yo conté ayer,
donde que Moshe dijo que no puede solo, que necesita que lo ayuden, y Hashem le puso a los 70 ancianos. Y en eso salió una voz en el Mahané, en el campamento, que había dos de los ancianos, dos de los ilustres, que estaban profetizando. Entonces, cuando ellos estaban profetizando, ahí vino Tzipora. Tzipora era la esposa de Moshe y Aarón, de Moshe, perdón. Y ella dijo, pobrecitos estos que están profetizando. Y ahora vamos, antes de continuar explicando esto, vamos a tomar otra parte de esta historia. Miriam y Aarón, pero especialmente Miriam, hablaron mal de Moshe. ¿Por qué hablaron de Moshe? Dijeron, este Moshe, mirá quién agarró. Este Moshe agarró a una Isha Kushit. Kushit, podemos traducirlo como una mujer morocha. Un Kushi puede ser un negro, pero en realidad la traducción es una mujer diferente, porque Zipora era la hija de Itro, el sacerdote de Midian, de los midianitas. Obviamente que ella se convirtió, ella asumió sobre sí todas las mitzvot de la Torá, pero por el otro lado era una mujer diferente. Entonces empezaron a hablar mal de ella. Entonces se puede traducir de dos formas. Kushit se lo puede traducir como que realmente, mira la mujer que se agarró. Y ellos empezaron a decir, miren lo que agarramos nosotros. Aarón se casó con una mujer que se llamaba Elisheva. Elisheva era la hija de Aminadab, digamos, que el hermano de Aminadab, que eran de los jefes de la tribu de Yehuda, Nachshon ben Aminadab, el hermano de Elisheva, era el jefe de la tribu de Yehuda. Después viene Miriam. Miriam se casó con Caleb. Caleb pasó a ser, ustedes saben, de cuando la semana que viene o dentro de 2 semanas, cuando veamos el tema de los espías, ahí vamos a ver que hubo 10 espías que hablaron mal, 2 que hablaron alabanzas de Israel. Uno fue Yoshua bin Nun y otro fue Caleb ben Yefuné, que era también el jefe de la tribu de Yehudá. O sea que los dos, y después tuvo a Hur, que también fue un tzadik, los dos tuvieron linaje, estirpe. Sin embargo, Moshe, ¿con quién se casó? Y acá los sabios, tenemos sabios que hablan de una manera y sabios que hablan de la otra manera. Los sabios que hablan de una manera dicen que realmente ella era una mujer diferente. Moshe podía haberse casado con quien él quería y sin embargo se casó con esta mujer, con Zipora. Entonces cuestionaron esto. Hay otra explicación, y así también lo trae Rashi, que Kushit y Shakushit, Kushit es el mismo valor numérico de la palabra Yefatoa, que es muy linda. Entonces acá hablaban a favor de Tzipora, no que Tzipora se confundió, que Tzipora no era buena, sino todo lo contrario. ¿Y de qué se quejaban Miriam y Aarón? De que Tzipora dijo, pobrecitos estos que están profetizando, porque la consecuencia va a ser que los maridos, las esposas se van a quedar sin marido, así como yo me quedé sin marido. Porque la realidad es que Moshe ya no vivía con Zipora, por lo menos íntimamente. ¿Por qué? Porque siendo que a Hashem se le podía presentar a Moshe en cualquier momento, Moshe no podía estar impuro. Entonces, por eso no podía estar con Zipora. Entonces Zipora dijo, pobrecitas esta, le va a pasar lo mismo, que los maridos están profetizando y se van a quedar sin marido. Y en ese momento, si se acuerdan la historia, en ese momento Hashem hizo que Miriam le salieron manchas como el Zarat que estudiamos hace algunas semanas atrás, esas manchas tipo lepra.
fue por unos instantes, pero eso es por hablar la Yonará, por hablar mal de Tzipora y hablar mal de Moshe. Pero la realidad es que ella no es que habló mal por hablar mal, ella hablaba en serio. Ella pensaba de que había una equivocación de Moshe. Y ahí viene Hashem y les dice, Beaish Moshe, Moshe era la persona más humilde de todos los seres que hay sobre la faz de la tierra. Hashem mismo viene a defender a Moshe. Hashem mismo viene a mostrar las cualidades que tiene Moshe. Entonces, ¿qué significa que una persona es anab? Que una persona es humilde. ¿Conoce sus cualidades o no conoce sus cualidades? Y la realidad es que la persona que es humilde tiene que conocer las cualidades que tiene. Pero a pesar de todo, a pesar que uno sabe que las grandes cualidades que tiene, uno no se las tiene que, no se la tiene que creer. Pensar, mirá las cualidades que tengo. Y esto, pensar que es superior a los demás. A muchos de nosotros, cuando nos pasan cosas muy grandes, muy especiales, decimos, esto es un milagro, esto vino de Hashem. Pero cuando hacemos cosas que tienen que ver con la rutina, con las cosas que hacemos todos los días, ahí muchas veces pensamos, mirá qué inteligente que fui, mirá lo bueno que fui, mirá cómo yo supe cómo hacer esta cosa, hacer la otra cosa, hacer la tercera cosa. Entonces ahí la persona conoce sus cualidades, pero en vez de tener humildad, ¿qué tiene? Tiene orgullo, se manda a la parte. Y eso seguro que no es algo bueno. Entonces, esto es lo que uno tiene que saber. Uno tiene que saber que la humildad no es permanecer a hacerse el chiquito, porque no se puede tener una falsa humildad. Dicen los sabios, donde no hay alguien que sepa, donde no hay un mensch, vos tenés que ser el mensch. Si no hay alguien que sepa, uno puede decir, bueno, no, yo no soy rabino, yo no soy moré, yo no soy un estudioso. Pero si no hay otro, los otros que están, tienen menos conocimientos que vos, entonces vos tenés la obligación de hacerlo, no se puede tener una falsa modestia. Al contrario, uno tiene que ser consciente de las cualidades que tiene. Que lo que sí tiene que saber, que las cualidades que uno tiene no las tiene porque uno es piola, porque uno es inteligente, que también puede ser piola e inteligente, pero eso mismo, que uno es piola e inteligente, tiene que saber que todo eso se lo dio a Hashem, todo eso vino de arriba. Entonces, si vino de arriba y uno lo sabe, ahí uno va a ser humilde. Entonces no va a buscar la grandeza. Cuando uno busca la grandeza se le escapa. Cuando uno busca el cabot o el cubet, como uno quiere decirlo, el cubet se le escapa. Como un jabón, ¿no es cierto? A veces estamos en la bañadera, nos estamos bañando, agarramos el jabón y se nos resbala. Pero cuando uno no busca, no persigue el cabot, así dicen los sabios, el cabot nos persigue a la persona que se lo ganó, que se lo merece. Y esto es lo que aprendemos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era el verdadero líder, fue el primer rey de Israel, como hablamos los otros días, creo. Moshe Rabbeinu era un líder tan grande que él conocía sus cualidades, conocía sus virtudes. Y a pesar de todo, él pensaba, si otro hubiese estado en mi lugar, hubiese sido más grande que yo. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una chispa de Moshe Rabbeinu, y cada uno de nosotros tiene que tenerlo claro. Especialmente en esta época, en este mundo que nos toca vivir. ¿No es cierto? Es un mundo de muchísima oscuridad. Acá antes estaba hablando con nuestro compañero Tzvi, antes que empiece el Shiur, y estábamos comentando, ¿no? Él está ahí, ahora está descansando, supongo unos días ahí en Brasil, pero estábamos comentando de la reunión de presidentes en Brasil y lo falto de líderes que está todo Sudamérica en particular,
y lo bajo que son los líderes que tenemos, ¿no es cierto? En otras épocas todavía había dirigentes, había líderes acertados, equivocados, pero tenían un liderazgo. Hoy en día no se nota eso, y todo lo contrario. Pero eso no solamente pasa a nivel gobierno, eso pasa a nivel general. Estamos faltos de líderes o de liderazgo, faltos de dirigentes, faltos de gente que tenga conocimientos, que sepa. Entonces ahí es donde entra a jugar cada uno de nosotros. Justamente el que tuvo la posibilidad de estudiar un poquito más Torah, conocer Minagim, conocer costumbres, conocer un poquito la filosofía hasídica, el sentido común, poder decir Aidishim Wort, como se dice, una palabra judía, otro yehudí, despertar la chispa judía, como dijimos antes de la Yom Yom. La persona está a veces en la bodá, está en el nivel de muerto, está frío, no sabe, no le interesa. Están los que no saben, pobrecitos, es un nivel. Después está el que no le interesa, está más abajo todavía, sabe y no le interesa, está frío total. Ahí es donde entramos a jugar el partido nosotros, donde tenemos que encender la chispa divina que cada yehudí tiene. Dice, como trae el Tania, cada yehudí tiene una chispa de Moshe Rabbeinu, un pedacito de Moshe Rabbeinu, así como tenemos un pedacito de Hashem en nuestra alma. Entonces, el que lo tiene apagado, el que lo tiene dormido, hasta el que lo tiene, entre comillas, muerto, cada uno de nosotros con una palabra, instándolo a que haga una mitzvah, aunque sea una, por más chiquita que parezca, esto le enciende el alma. Y si realmente va a ser así en estos últimos instantes del Galut, esto va, una sola acción, como dice el Rambam, una sola acción hace que la balanza se incline a favor y el Mashiach llegue inmediatamente.